cuanto al contenido, las preocupaciones están vinculadas a varios aspectos. La primera, que, como decía, el decreto se presenta como una herramienta para luchar contra una supuesta presencia importante de la criminalidad y sobre todo de la criminalidad organizada en Argentina, y como para garantizar una expulsión expedita del territorio. Sin embargo, los contenidos de la reforma del decreto vienen a afectar a una cantidad de población migrante que nada tiene que ver con esa situación de criminalidad organizada o crímenes graves, ya que lo que hace la reforma es que cuando la expulsión antes podía darse por delitos que tenían una gravedad de 5 años de pena privativa de libertad o de 3 años para arriba, lo que hace el decreto es bajarlo a 0 prácticamente, o sea, todo tipo de delito podría derivar en una expulsión del territorio y en una quita de la residencia, o incluso no solo la condena, sino un mero procesamiento por un juez podría derivar en una expulsión, incluso de delitos culposos, ¿no? Entonces, el gran cambio se da en personas que no están vinculadas con la criminalidad grave o delitos graves, sino, por ejemplo, por personas que pueden haber sido acusadas por la policía en un procedimiento, en una manifestación social o en una protesta de trabajadores, acusadas de resistencia a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Con lo cual se puede usar esa amenaza migratoria como control social, o justamente el control social como etapa previa de la aplicación de la sanción migratoria. Eso es una principal preocupación. La segunda tiene que ver con el recorte de garantías y de todo el procedimiento migratorio. Se baja drásticamente los días en los cuales una persona puede apelar una expulsión a 3 días, tanto a nivel administrativo como judicial. Se recorta la posibilidad de tener un derecho a una asistencia jurídica, que era uno de los grandes cambios y aportes importantes de la ley anterior. Se facilita que la expulsión se dé incluso en casos de familias, no que un padre o una madre sea separado de sus hijos. Si esos hijos son extranjeros, aún con residencia permanente, no pueden alegar la unidad familiar para evitar la expulsión de los padres, en ningún caso. Si son argentinos esos hijos, por nacer en el territorio, solo pueden alegar la unidad familiar para que sus padres no sean deportados, en algunos casos de delitos relativamente menores, con lo cual, digo, el principio de interés superior del niño, el derecho a la unidad familiar es desconocido casi plenamente en este decreto, que al mismo tiempo le quita a la justicia la facultad de atender el derecho a la vida familiar, ¿no? Como si la justicia no pudiera interpretar derechos constitucionales que estén en juego en un determinado caso. 2 problemas más, pero la verdad que la lista de problemas generados por este decreto es muy extensa. Uno tiene que ver con que si el objetivo era la lucha contra la criminalidad, lo que hace este decreto es posiblemente facilitar la impunidad de esos delitos. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, acusada de un delito vinculado al crimen organizado o de otro delito grave, con un procesamiento puede pedir ser expulsado del país. Con lo cual, por un lado, se está expulsando a una persona que todavía no se sabe si es culpable o no, porque no hubo juicio. Si la persona en la realidad habría cometido ese delito, nunca lo sabremos, nunca hubo un juicio, con lo cual, si lo hubiera cometido, queda impune ese delito. La víctima que puede haber sido afectada por ese delito no tiene ningún tipo de posibilidad de tener una justicia en el ámbito penal y reparación en el ámbito civil, con lo cual lo que hace de alguna manera este decreto, más que perseguir y reforzar la persecución a determinados delitos, es eventualmente garantizar la impunidad de esos delitos, impedir el desarrollo de investigaciones en política criminal, por ejemplo, para detectar redes de trata de personas, redes de narcotráfico, otras redes de crimen organizado, con lo cual contradice el discurso que hacía supuestamente necesario la reforma. Y el último tema es el impacto social. ¿Por qué? Porque este decreto se presentó justamente vinculando a la migración con la delincuencia. Por lo tanto, para mí, primero que nada, la reforma es o viene a darle estatus de política de Estado a la xenofobia latente en la sociedad argentina, presente en la sociedad argentina, y eso es gravísimo. Entonces, eso tiene un impacto inmediato en la vida de las personas. Y esa xenofobia que fortalece o profundiza este decreto seguramente estará con nosotros durante mucho tiempo, requerirá la elaboración de políticas públicas en muchas áreas del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, el trabajo de distintos actores en el ámbito comunicacional, educativo, entre otros,
para revertir poco a poco el aumento de la xenofobia que seguramente ha generado esta reforma inconstitucional y contraria prácticamente a todos los tratados de derechos humanos que Argentina ha celebrado.